Hoy les presentamos un país habitado por 100 millones de almas. Su extensión le coloca en el país por superficie número 10 del planeta Tierra, solo comparable con Argentina. Les hablo de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Este país es una potencia bananera y cafetera, pero también cuenta con la mayor reserva petrolífera, sí, petrolífera del planeta Tierra. Este país tiene un canal interoceánico. Este país es toda una potencia económica con riqueza cultural, geográfica y con un legado político histórico. Este país del que ya les hablo, por si no han caído, ¿qué país es? Es un país gigante. ¿Dónde está? Al sur del continente americano y nació en 1819. ¿Saben ya de qué país les estoy hablando? ¿Ya saben a qué país me refiero? 4 pistas más. Esta confederación ha vivido en una región una crisis de tal envergadura que se ha visto obligada a dolarizarse. Otra parte de la región ha vivido un conflicto armado muy sangriento y posiblemente el que más ha durado en el tiempo en todo el cono suramericano. Otra parte de la región vivió una invasión en 1989. La CIA estaba detrás y evidentemente los intereses de Pennsylvania Street, de los habitantes de la Casa Blanca en Washington, Distrito de Columbia, D.C. Y otra parte de la región es a día de hoy la más pobre, una de las más pobres del planeta Tierra, yo creo que junto con Haití en la República Dominicana, por culpa de Maduro y, cómo no, de los pajaritos de Chávez. Cada cual peor. Y eso que Venezuela, cuando por última vez fui yo a cubrir precisamente el proceso electoral de Chávez, era el país del give me two, del dame dos, de la cantidad de dinero que tenían, de los recursos naturales, del petróleo. Tirabas una semilla de mango y allí tenías mango para dar y tomar. Venezuela, dicen que es señalada por Dios para que fuera el paraíso en la tierra, pero los dirigentes políticos la transformaron. Ahora sí ya saben a quién me refiero. Este país se llama, bueno, para ser exactos, se llamaba Confederación de Colombia. Si ya lo sabían, han acertado. Confederación de Colombia. Ese momento en que Cristóforo Colombo llega a lo que conocemos hoy como Santo Domingo. Les recuerdo que cuando él llega, él cree que había acortado el camino en busca de las especias de la Unión India. Por eso, equivocadamente, llamamos indios a los aborígenes, a los indígenas que él se encuentra, porque creía que había llegado a la Unión India. Para ser exactos, creía que había cortado el camino y que había atracado en Catay, o lo que es lo mismo en China, para facilitar el camino a esas especias y material rico por entonces, en aquellos tiempos, que él pensaba transportar más tarde al Reino de España. Les hablo de Colón, les hablo de descubrimiento, y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Colombia? Bien, un señor, don Simón Bolívar, en la miniatura yo le estoy entrevistando, 15 de febrero de 1819, en el Congreso de Angostura, Simón Bolívar declara un territorio como la Confederación de Colombia. Su plan, su proyecto era que toda América se llamara Colombia. Era un fan, un seguidor de Cristóforo Colombo. ¿Por qué no ocurre eso? Lo vamos a contar un poquitín más tarde. Pero ¿cómo Simón Bolívar consigue formar este país que hoy sería una potencia de existir a día de hoy? Bien, los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en el continente americano, obviamente tenían dinero. Obviamente sus familias españolas les pagaban estudios. Y en aquel momento criollo, 1808, 1809, eran enviados a las mejores universidades de Europa. Estas estaban en París, Versalles, en las proximidades del centro de la República Francesa. Ellos estudian allí. ¿Y qué está ocurriendo cuando van a estudiar a la República Francesa? Bueno, que en Francia se está viviendo la Revolución Francesa. Igualité, liberté, fraternité. ¿Vale? Y un movimiento liberal, con Napoleón a la cabeza.
fracasa en 1808 todo ese movimiento, pero ellos con esos estudios, con esa formación, vuelven a América. Esos criollos, hijos de españoles nacidos en América. ¿Y qué crean? Pues crean la fórmula que estudiaron en Francia, que estudiaron en Versalles, que se denomina Estado. Simón Bolívar, amante de Cristóforo Colombo y de la historia, decide que ese Estado se va a llamar Confederación de Colombia en honor a Colón. Va a ser el primer Estado libre, va a buscar la independencia del Reino de España y algo también bastante importante, este gran país se va a extender por todo el continente americano a lo largo de los diferentes sucesos históricos que marcan la Guerra de la Independencia. Cuando reinaba en el Reino de España Carlos III, las cosas iban bastante mal en España, ya estamos por detrás del año 1809 y hacía falta dinero. Así que Carlos III no tiene una mejor idea que subir los impuestos a las posesiones españolas en el continente americano, cosa que enfada aún más a los criollos, que dicen, mira, se acabó, creamos un Estado libre, donde, por ejemplo, el pueblo pueda votar. Hasta entonces, el autóctono de los países a los que nos estamos refiriendo no tenía ni voz ni voto. Simón Bolívar les da esa voz y ese voto. Comienza una democratización de esos territorios que, al mismo tiempo, con las guerras de independencia del Reino de España, poco a poco van consiguiendo conquistar territorios. Año 1830. Colombia, que se llamaba Confederación de Colombia y que luego los historiadores la apodaron la Gran Colombia, se destruye. Simón Bolívar fue presidente democrático, dictador, y muere de pulmonía, por cierto. Yo he estado ahí en su casa, a las afueras de Caracas, donde se daba baños con agua helada para bajar las fiebres. Muere, y con su muerte muere ese proyecto que era convertir toda América en Colombia, en la Gran Colombia. Así que Colombia pasa a denominarse Nueva Granada. Pero fíjense que estamos hablando de una región donde, por ejemplo, había un puerto importantísimo para salir al Pacífico, Guayaquil, hoy en Ecuador, o que en Cartagena de Indias había otro puerto importantísimo que mira al Caribe para ir al Atlántico. Y teníamos un istmo futuro luego en Panamá. Bolivia no entra en esa confederación, dicen, porque no existían los móviles. Antonio Sucre, el lugarteniente de Simón Bolívar, conquista lo que hoy conocemos como Bolivia. Por eso lo llama Bolivia, en honor a su jefe, Simón Bolívar. Pero no hubo una comunicación en una batalla estratégica para que Antonio Sucre pudiera decirle a Simón Bolívar, también tenemos Bolivia. Y en esa batalla definitiva y definitoria pierde la vida Antonio Sucre. Hoy Sucre es la capital de la República de Bolivia, en honor a Antonio Sucre. Volvemos a la Confederación de Colombia, volvemos a los países que actualmente componen aquella confederación. Y verán un dato muy curioso, verán las banderas, la bandera de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Son iguales, precisamente por ese movimiento de la Gran Colombia. ¿Por qué esa Gran Colombia, Confederación de Colombia, Nueva Granada, vuelve a adquirir el nombre de Colombia? Bueno, pues a la muerte de Simón Bolívar, como era su deseo en 1830, vuelve a llamarse, después de llamarse Nueva Granada, Colombia. Y repito, la historia es la que le coloca delante Gran Colombia para diferenciarla de la actual Colombia. Por un lado se va a Ecuador, por otro lado se va a Venezuela. Ya saben, Venezuela fue llamada así porque cuando llega a territorio continental Cristóforo Colombo, del que hoy estamos celebrando su llegada al continente americano, ese encuentro entre dos mundos, observa palafitos y dice a los marineros, coño, si esto se parece a Venecia, que yo he estado muchas veces en Venecia, pero a lo grande. Y de ahí que Venecia hoy se conozca como Venezuela. Ecuador está claro que es porque pasa por el meridiano de Ecuador, ya tendríamos todos los países, y ahora nos vamos a ir a Panamá. Nos vamos a detener en Panamá porque ¿en qué momento se desgaja de Colombia a Panamá? Ya que de la Confederación fue el último país en desgajarse. Quería conectar Estados Unidos, el Atlántico con el Pacífico, y no encontraron una mejor idea que hacerlo en el Istmo de Panamá. Y para ello, ya el dólar, como actualmente, comenzaba a cotizar y a imponerse,
Para continuar esa expansión del Caribe le ofrecen 40 millones de dólares a la compañía francesa que lo estaba haciendo fatal construyendo el Canal de Panamá y al Estado de Colombia, que en principio es el dueño del Istmo de Panamá. 40 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la propuesta se lleva al Congreso de Bogotá, el Congreso no aprueba la propuesta, pero Panamá ve una oportunidad de zafarse de Colombia que nunca vieron con buenos ojos los panameños a los colombianos. ¿Qué hacen entonces? Llaman a la Casa Blanca, White House, telefonito, y dicen, oye, que los del Congreso de Bogotá no aprueban la propuesta, pero a nosotros nos gusta. ¿Nos enviáis soldados? ¿Nos enviáis militares para que si Panamá es invadida por Colombia porque os estamos dejando este territorio para construir este canal, nos defendáis? Y Estados Unidos dice, sin ningún problema, nosotros os defendemos. Y es así como Panamá, la población de Panamá, el Istmo, se enfrenta a Colombia y le dice, ¿no queréis el dinero? Da igual, aquí ya no volváis, que tenemos soldados para defendernos. Porque Panamá nunca se hubiera podido defender de Colombia y Colombia siempre podía haber hecho lo que hubiera querido con Panamá. Esta historia termina felizmente en el año 1914, cuando el gobierno de Colombia cede la autonomía a Panamá a cambio de 25 millones de dólares. Al cambio, a día de hoy, serían aproximadamente unos 900 millones de dólares. Y así ya Colombia está en paz, Panamá, el Istmo de Panamá es otro país, y curiosamente, a día de hoy, Panamá y Colombia siguen los designios hasta las últimas elecciones, donde un partido de izquierda se ha impuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es tan importante el Istmo de Panamá, Javier? Sí lo es. El 6% de las cargas mundiales pasan por el Canal de Panamá. Estados Unidos lo explotó exequo con Panamá hasta el año 1999. Luego ya, a día de hoy, es de Panamá. ¿Qué se obtiene? ¿Qué beneficio da ese canal? 3.000 millones de dólares al año, al margen de un poder militar, económico y político que ganó los Estados Unidos, pudiendo transitar por el Canal de Panamá del Atlántico al Pacífico. ¿Sabían ustedes que Nicaragua era el legado natural de ese canal? Yo lo he navegado. Yo he estado allí en los lagos y en los ríos con tiburones, por cierto, que hay en la tierra de los Nicas, de Nicaragua. Pero ya se encargó la CIA, ya se encargó, como siempre, metiendo las narices los Estados Unidos de Norteamérica, allí donde no les llaman, de crear una guerra civil, mover un movimiento somocista para que nunca prosperara un canal natural para cruzar los dos mares, que este estaría en Nicaragua. Américo Vespuccio era cartógrafo, trabajaba en la Casa de Contratación de Sevilla, de la Nueva India y de todo el comercio. Era piloto mayor, o lo que es lo mismo, él se encargaba de contratar, vender y comprar todo lo que llegaba de la supuesta India, que es donde pensaba Colón y todos hasta ese momento que habían llegado. ¿Qué es lo que acontece con Américo Vespuccio? Era un tío potente, con dinero. Bueno, salen una serie de manuscritos firmados por él, entre ellos el Mundus Novus, que adquiere una popularidad brutal. Estamos situados entre 1503 y 1505. Imagínense ustedes en aquel momento que no existía la radio, la televisión, YouTube, que no existía la comunicación que existe ahora. Un manuscrito bien hecho, bien impreso para la realeza y para la gente preparada, tenía su calaje. Y en ese manuscrito, Mundus Novus, él explica cómo se produce el encuentro y el hallazgo entre los dos mundos, ese camino acortado hacia la India y el continente americano. Y firma, evidentemente, Américo Vespuccio. La gente, la popularidad de este cartógrafo hace que se entienda por el escrito que Mundus Novus lo que viene a decir es que el nuevo continente debe llamarse como él, Américo Vespuccio. Falso. Manejaba el marketing, contactos en la Bota Dorada, en el momento en que Italia era Venecia, Marco Polo, lo que ustedes quieran. Pero Américo Vespuccio no descubre el continente americano, ni siquiera navegó en los barcos de Cristóforo Colombo. Así que de esa manera, erróneamente,
llamamos a América por Américo Vespuccio lo que yo me sumo a Simón Bolívar, deberíamos llamar Colombia. Gran o pequeña Colombia, pero Colombia.